Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la charla, si os parece bien. Hace casi 90 años, un presidente de una república norteamericana acogió a una bandera y con ella a miles de españoles y españolas que sufrieron el exilio en la Guerra Civil Española. Hoy, casi 90 años más tarde de aquel hecho, la asociación que lleva su nombre, Lázaro Cárdenas, que es la que organiza este acto, quiere solidarizarse en lo más profundo de la solidaridad internacional con una bandera y con un pueblo, el pueblo palestino. Gracias, Javier Arjona, por prestarnos esta bandera. La bandera y el pueblo palestino es para los españoles como exactamente ocurrió casi hace 90 años, como la historia se repite, en este caso, como tragedia. Por eso, para nosotros, para esta asociación Lázaro Cárdenas, la solidaridad debe de ser la ternura de los pueblos. El mundo al revés. Los que masacran, los que asesinan, los que destruyen infraestructuras del agua, carreteras, casas, escuelas, hospitales, los que disparan sobre las colas del hambre, los que impiden enterrar a los muertos en Palestina porque sencillamente ya no hay cementerios, porque los que hay están ocupados por el ejército o, si van a enterrarlos, los francotiradores sencillamente asesinan a aquellos que van a enterrar a sus muertos. Esta es una parte de la realidad que nos reflejan los medios, las empresas de comunicación. Bueno, los artífices, los principales protagonistas intelectuales y directores de la masacre no son condenados, no sufren boicots comerciales ni económicos, ni tan siquiera en sus armas de destrucción de guerra, en sus armas de muerte. No, al contrario. Al contrario, la relatora de Naciones Unidas sobre el genocidio de Gaza, Francesca Albanese, una abogada internacional, se enfrenta en estos momentos a multas y a la prohibición de no entrar en Estados Unidos. La relatora de la ONU, la señora que estuvo allí relatando una parte importante de los hechos, no todos los hechos porque le ha sido imposible. Ella es la condenada. ¿Y qué quieren estos perros de la guerra hacer en ese territorio? Un resort para que los Trump y sus amigos coloquen sus casinos, sus hoteles y sus prostíbulos, que son la continuación del negocio. Y además se les ocurre ayer desde la Casa Blanca hacer lo que ellos llaman una ciudad humanitaria, es decir, un campo de concentración donde
intentan meter a 600.000 palestinos y palestinas, en el caso de Asturias muy concreto. Todos los habitantes de Gijón, todos los habitantes de Oviedo, todos los habitantes de Avilés y los de la cuenca minera metidos en lo que ellos llaman en esta idílica ciudad humanitaria para nosotros y para cualquier demócrata del mundo que sabemos interpretar las palabras y sobre todo los mensajes, un campo de concentración. Y mientras tanto y no, ¿qué hace la Unión Europea, la llamada Unión Europea, los dirigentes de la Unión Europea, los gobernantes de la Unión Europea? Hace escasos días, hace menos de 15 días, se reúnen y lo que proponen es elevar al 5% los productos interiores brutos, es decir, la riqueza del país, el 5%, para seguir comprando las armas de guerra, las armas de la muerte. Y lógicamente, ¿a quién se lo tienen que comprar? Al hombre de naranja, al mafioso de Estados Unidos, que es el CEO, el gerente de la fábrica de muerte de la humanidad. Recientemente, más recientemente, hace una semana, menos de una semana, en una feria, en un sitio que hay en Madrid que se llama Lifema, vimos cómo la derecha española hacía una especie de cónclave prácticamente orgásmico, que llamaron Congreso también, donde curiosa y sorpresivamente la palabra Palestina, en horas y horas de debate sobre Pedro Sánchez, sobre el sindicalismo español, sobre el salario mínimo, cómo eliminarlo, la palabra Palestina no ha aparecido en el Congreso del PP. Lo he estudiado, he preguntado, he llamado. No aparece la palabra Palestina, no existe el conflicto. Para que veáis cómo las derechas europeas, la española y todas las derechas europeas que 15 días antes se habían reunido con el hombre de naranja, al que Roberto llama Trump 2.0, sencillamente se limitaron a hacerle lo que el propio Trump, no es mía la frase, que es un poco grosera, sino que es de Trump, abro comillas, chuparle el culo. Cierro comillas, no es una frase mía, es una frase del señor Trump. Acabo. Cuando estaba escribiendo esta introducción, me acordé, y algunos que estamos aquí lo conocemos, lo hemos escuchado, a un poeta, cantautor catalán, cuyo nombre es Pi de la Serra, que hoy todavía puede escuchar en internet una maravillosa canción. La voy a decir en catalán porque es más suave. En asturiano la frase, luego si alguno tiene dudas la traduzco en asturiano y en castellano, pero en catalán es preciosa la frase, que es el título de una canción. Si els fills de puta volaran, no verían mi el sol. Si los hijos de puta volaran, no veríamos el sol. A eso me refiero. Pero si os dais una vuelta hacia atrás, veréis que no hay una sola nube. Hay mucho sol todavía. Nosotros somos el sol y los hijos de puta son aquellos que traen las nubes negras acompañadas de bombas para matar a mujeres y para matar niños. Esa es la realidad. Eso sí, ayer y aquí al lado, las 6 sindicalistas, mujeres de la Suiza, ya duermen en Villabona. Un juez de Gijón, conocido con un amplio historial por llevar a la cárcel a los insumisos, por llevar a la cárcel a otros 2 sindicalistas, a Cándido y a Morala, cómo no pudo esperar una semana
a que el Consejo de Ministros le diera la amnistía. No, ya están durmiendo en la cárcel. ¿Y por qué están durmiendo en la cárcel 6 mujeres sindicalistas? Porque ¿quién dijo que la justicia era lenta? ¿Quién dijo eso? La justicia, amigos y amigas, y acabo, es como las serpientes, siempre muerde a los descalzos, en este caso a las descalzas. Así que paso a continuación a presentaros a los 2 compañeros que tengo que presentar en esta mesa. A la izquierda del fondo, a un joven filósofo que en la actualidad está ocupando la dirección general de la Agencia 2030 del Gobierno de Asturias, que es profesor de filosofía. Fue un extraordinario, me consta, porque lo viví, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mieres, de los años 2015 al 2023, ambos inclusive, y autor de un ensayo filosófico que os propongo que lo leáis. El capitalismo no existe. Bien, y ya más cercano a mí, tengo el honor de presentar por segunda o tercera vez, las otras en Oviedo, a una persona imprescindible, por lo menos para mi formación y mi conocimiento, y que además, Roberto, he de decirte públicamente que me has hecho millonario. Me ha hecho millonario. Y es curioso porque son unos millones que tengo de conocimiento. No he tenido que pagar nada a Hacienda. Porque en ese conocimiento he leído sus libros, he leído sus artículos de prensa, de opinión. Y por eso puedo decir que soy millonario, porque, entre otros, Roberto Montoya ha colaborado en ese capital. Roberto vino para acá, como miles de argentinos, en 1976, donde allí disparaban directamente o te tiraban de un avión. Roberto prefirió disparar desde aquí, con ideas y con su pluma y su bolígrafo y su máquina de escribir. Roberto trabajó en Triunfo, en Argumentos, en El Viejo Topo, en La Calle, en Le Monde Diplomatique, en la BBC de la radio, fue y acabó trabajando durante muchos años como jefe en el periódico El Mundo. Tiene libros sencillamente, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, para informarnos, para que no nos engañen: El imperio global, la impunidad de Pinochet, drones, y este maravilloso libro que se puede comprar aquí para que os haga también, igual que yo, quiero compartir mis millones de conocimientos y de sabiduría que hemos bebido de Roberto. Trump 2.0. Sin más, os pido algo que es muy barato, que además hace que cambiemos un poco la postura que tenemos, un poco inertes en el asiento, y es que les demos un fuerte aplauso a Juan y a Roberto. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Para mí es un honor y un placer formar parte hoy acá de este acto. Camarada Rivi, Roberto, reitero el agradecimiento a la Asociación Lázaro Cárdenas por invitarme a formar parte del mismo. Qué importante recordar el asalto al cuartel Moncada del 53. Qué importante en los tiempos en los que dictaduras se disfrazan de democracias, en los que partidos de extrema derecha carcomen las instituciones democráticas desde dentro y las deslegitiman. La presentación de Roberto, yo voy a ser muy breve, ya la hizo el compañero Rivi, por tanto no me voy a detener en ello. Sí que quería decir la contextualización, la quería hacer de por qué creíamos que era interesante desde las coordenadas de la Dirección General de Agenda 2030 enmarcar lo que significa este ensayo. La Agenda 2030, pese a lo que digan partidos como Vox, el innombrable, se sostiene en 3 pilares. La sostenibilidad social, que básicamente se resume en la erradicación de la pobreza, en la denuncia de las desigualdades estructurales.
La sostenibilidad medioambiental, es decir, la protección de los ecosistemas terrestres, el reconocimiento y la constatación de que los recursos materiales, energéticos, son finitos, es decir, la crítica al capitalismo fósil que ya se está acabando. Y, por último, la sostenibilidad económica o la gobernanza democrática, que pivota sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, el trabajo decente. Un objetivo de desarrollo sostenible que, por lo que sea, y lo digo con ironía, siempre se suele obviar, siempre se suele olvidar. Y ya que, como decía la presentación de Roberto, la hizo Rivi, y nos va a hablar el autor de qué significa, qué nos depara este segundo mandato de Donald Trump en el concierto internacional, en el orden geopolítico del presente, a mí sí que me gustaría aprovechar este contexto, esta ocasión, y reitero que voy a ser muy breve, para recordar cómo Fidel Castro fue uno de los verdaderos pioneros del discurso ecologista atravesado por la lucha de clases, por la importancia de la certificación de las clases sociales. Recordar cómo el comandante Fidel, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la fecha de 1992, en Río de Janeiro, Brasil, decía lo siguiente. Fidel decía: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Qué importante decir esto en los tiempos que corren, ¿verdad, Roberto? Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Lo está diciendo en 1992 Fidel Castro. Ahora, cuando es casi tarde para impedirlo, estamos tomando conciencia. Fijaos, a los que critican hoy día la Agenda 2030. Y continúo diciendo, y termino, los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. Y en estas estamos. Hoy día una agenda de defensa de las políticas públicas tiene que ser también una agenda de defensa de mitigación de los efectos adversos del cambio climático, una agenda de defensa de otro mundo que no se base en el modelo de usar y tirar, en el modelo de producir por producir, como es el modelo del capitalismo fósil. Así que, sin más, agradecer desde la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, y concretamente en mi persona, de la Dirección General de Agenda 2030, el enorme placer de tener acá a Roberto Montoya para que nos comente cuáles son las implicaciones del nuevo mandato de Donald Trump en los tiempos que corren. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por venir y gracias a los compañeros que me han presentado, a la Consejería, a la Asociación Lázaro Cárdenas. Es un placer volver por Gijón siempre y ver de que hay tanta gente interesada en discutir temas tan duros, tan densos como estos. El libro originalmente tenía un título que era Trump 2.0, el autócrata, que después por razones comerciales, de presentación, de diseño, etcétera, quedó así, pero un poco la idea va en ese sentido. Es decir, a dónde va un personaje como este y qué representa. Es decir, tratar de dejar de lado lo típico, lo fácil de tantos medios de comunicación que estamos acostumbrados en regodearse con el personaje, en sus abruptos, en su misoginia, en su homofobia, en su racismo, su autoritarismo, que todo eso sí, hay que decirlo, claro, es su perfil, pero evidentemente cuando surge un personaje de estas características trasciende lo personal, aunque esto tenga en su toque en su administración, pero ver qué representa, cómo es posible que un tío como Donald Trump, un magnate inmobiliario, un hombre que era dueño de los concursos de belleza, Miss Universo y Miss Estados Unidos, muy popular por esas cosas y no por político, a los 70 años, por primera vez se presenta a unas primarias internas del Partido Republicano sin pertenecer al Partido Republicano, sin haber tenido ninguna militancia previa,
y arrasa con los otros 16 candidatos que competían, se convierte en candidato oficial y en noviembre de 2016 logra derrotar a Hillary Clinton, una peso pesada de la política americana, senadora, después secretaria de Estado con Obama, y eso desconcertó a medio mundo. Nadie apostaba por este personaje, como tampoco se apostó en su momento en los años 80 por Ronald Reagan, un mal actor de película del oeste, ni por Bush en los años 90, primero el padre y después el hijo en los 2000. Es decir, ¿qué está pasando para que personajes como estos logren llegar a la presidencia nada menos que de una potencia como Estados Unidos? El supuesto faro de Occidente, el ejemplo de la democracia que guía e ilumina al mundo, ¿no? Pues evidentemente que Trump ha logrado que unir a distintos intereses, a muchos perdedores de la globalización neoliberal que han llevado a cabo tanto demócratas como republicanos, a esa América profunda, prejuiciosa, religiosa fundamentalista, prejuiciosa a todo avance de la mujer, de las minorías étnicas, de todo tipo de avance social, también a todos esos trabajadores industriales afectados por la deslocalización de empresas que se han ido a China u otros lados en busca de mano de obra barata. Eso es un sector que él logró tocar, abandonado por distintos gobiernos, tanto republicanos como demócratas, y aún presentándose en la fila del Partido Republicano, de hecho, se presentaba como crítico a lo que habían hecho gobiernos anteriores, se presentaba como un antisistema prácticamente, ¿no? Confundió incluso a ciertos sectores más progresistas ese discurso tan crítico con la élite. Él, un magnate, un hombre que se jacta y tiene libros escritos de cómo hacerte millonario, cómo te traslado a ti lo que he hecho con mi vida, era el hombre que tenía un lenguaje que entró en todo un sector de la población humilde, sectores totalmente discriminados por el propio sistema. Ese sector, por un lado, consiguió un apoyo que había perdido en gran parte en esos sectores el propio Partido Demócrata, pero al mismo tiempo combinó ese apoyo con el de otros, totalmente antagónicos, con multimillonarios como él, con los oligarcas tecnológicos, los Elon Musk, los Jeff Bezos, los Mark Zuckerberg, los dueños de las redes sociales, de todo el mundo digital, de la inteligencia artificial. Él logró combinar esos dos sectores y representarlos, creando una situación, un modelo nuevo, y siendo capaz de generar un movimiento social que lo trasciende a él. Cuando hablamos de MAGA, el Make America Great Again, que ya se toma como el nombre de ese movimiento, de esa corriente, o trumpismo, pues ningún presidente había logrado que después de terminar su mandato, estando en la oposición, siguiera teniendo vida y siguiera movilizando a gente como para llegar a asaltar el Capitolio. Es decir, ese tipo de peculiaridad de Donald Trump es lo que le permitió volver a este segundo mandato, y vemos que si en el primero había ganado por 63 millones de votos, en este ganó por 73 millones. Aumentó todavía, a pesar de que la gente había podido comprobar cuál era su política anteriormente. ¿Y qué pasa en este mandato que escandaliza y descoloca tanto a la Unión Europea y al resto del mundo? Realmente es tan diferente, tan distinto al primer mandato. ¿Qué es lo que cambia de uno a otro para que hoy día se considere que es un terremoto que ha provocado y que está cambiando las reglas de juego? Pues varias de las medidas que está adoptando, de hecho, estaban en su primer mandato. Es decir, lo de desarrollar, seguir construyendo el muro
con México estaba, que por cierto, hago un paréntesis, se ha hablado muchísimo de su empeño en construir el muro con México, pero poco se habla de que ese muro se empezó a construir en los años 90 durante el gobierno del demócrata Bill Clinton. Él lo que ha hecho es continuar, como lo ha continuado también Biden. Es decir, y el muro no es un muro simplemente de cemento, son enormes vallas, controles de todo tipo, fosos, etcétera. Pues bueno, eso es una política que se viene hace tiempo, que él lo rentabiliza, lo recrudece, claro está, y todo su racismo lo desata ahí con los inmigrantes, pero eso ya estaba. Estaba también su política de apoyo abierto al régimen genocida sionista israelí. Es decir, ya estaba, había trasladado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén violando un acuerdo internacional de décadas. Había roto con el pacto con Irán, mostró ya una actitud claramente hostil. Usó una de esas bombas famosas, que es el arma más convencional, más mortífera que existe, ya la había probado en Afganistán. Es decir, había atisbos de a dónde apuntaba, de ese autoritarismo, de esa prepotencia, tanto a nivel interno, nacional, como externo. Pero ¿qué ha cambiado? Que en aquella época no pudo desarrollar muchas de esas cosas porque había reticencias dentro incluso del propio Partido Republicano, que había sectores tradicionales conservadores que no lo reconocían como parte de la clase política, ¿no? De esa élite política que se sustituye en el poder de la dirección republicana. Tampoco tenía la mayoría en las dos cámaras, ni el control del Tribunal Supremo. Todo eso ha cambiado con el segundo mandato. Entonces ahora sí puede implementar, llevar a cabo un proyecto mucho más ambicioso que el anterior. Es decir, su política inmigratoria, por ejemplo, ahora, hace pocos días, sacó adelante una reforma fiscal importantísima, es decir, que ha pasado como uno de los hechos curiosos más de él, pero una reforma fiscal que claramente deja una parte de su electorado fuera, a los perdedores pierden todavía más ahora, porque ha recortado en sanidad, en educación, hay 12 millones de personas que quedan sin cobertura médica, ha retirado todo tipo de subvenciones sociales, ha retirado derechos sindicales. Mucho de ese sector popular que lo apoyaba, en este momento lo ha castigado al mismo tiempo que ha beneficiado a los multimillonarios, a los cuales les ha sacado una cantidad de impuestos, se ha cargado todas las medidas medioambientales que había logrado imponer Biden. Es decir, avanza mucho más, y en política de inmigración ha conseguido lo que en el primero no pudo, que era aumentar mucho el presupuesto para hacer redadas masivas de inmigrantes con el objetivo de, por lo menos, deportar a 3.000 inmigrantes por día. Y en eso incluso ha roto las reglas que habían sido respetadas por otros gobiernos anteriores, incluso republicanos. Por ejemplo, un trato especial con un interés político, ideológico, claramente un trato especial que se hacía con inmigrantes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, a los cuales se les daba un visado temporal mientras hacían su solicitud de asilo. Pues no ha respetado ni siquiera eso de sus propios compañeros y está deportando y quiere deportar a 500.000 de esos inmigrantes. Está haciendo redadas en explotaciones agrícolas y ganaderas del sur de Estados Unidos, que contratan a decenas de miles de esos inmigrantes. Ahora está provocando un problema en los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos por la falta de mano de obra.
Es decir, está habiendo contradicciones por una política caótica a nivel económico, y lo que también parece como muy caótico a veces es su política arancelaria, que en realidad es como una parte de la negociación que le gusta jugar, pues te amenazo con un arancel de 50%, después negociamos y queda un 30%, tú te quedas muy contento porque no te apliqué los 50%, pero yo estoy ganando un 30% que antes no tenía. Constantemente está haciendo ese tipo de negociación dura, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, por qué este personaje está teniendo un respaldo como para poder sacar adelante medidas tan drásticas? Vamos a ver la parte interna y vamos a ver también la repercusión mundial que tiene todo este tipo. Evidentemente porque no ha elegido alegremente sus eslogan. Cuando habla de America First o cuando habla de Make America Great Again, está reflejando un problema que Estados Unidos viene discutiendo, su clase política, mediática, sus estrategas, incluso el Pentágono de hace tiempo. El declive, la decadencia del imperio estadounidense a nivel global. Es decir, mucho han cambiado las cosas desde que en 1991 se atomizó la Unión Soviética. Estados Unidos reivindicó que el capitalismo había vencido al comunismo y que a partir de ahora se creaba un nuevo orden mundial. Se sintió que era la única superpotencia en el mundo, que no tenía límite alguno. Y a pesar de la resistencia de algunos socios de la OTAN, de que había que disolver la OTAN, porque ya no existía ese comunismo para el cual había sido creado, él insistió en que podían aparecer enemigos nuevos, con lo cual se fue ampliando y ampliando cada vez más la OTAN y el resto de socios aceptándolo. Pues bueno, ahora Estados Unidos, él refleja la preocupación por ese declive que está teniendo ante la aparición de potencias emergentes como China, que le pisa los talones a nivel económico, a nivel comercial, pero también a nivel tecnológico, a nivel científico y a nivel incluso de la carrera aeroespacial. Bueno, China juega un papel cada vez más importante, con presencia no solamente en Asia, sino también en África, en América Latina. Es el poseedor de los bonos de deuda externa de Estados Unidos mismo y de muchos de los países europeos y latinoamericanos. Es decir, el poder de China no solamente es así como muy potente, sino sostenido. Porque claro, ellos hacen proyectos a 20, 30 años y el desarrollo que consiguen, los ingresos económicos que tienen, repercute inmediatamente en sacar de la pobreza a mucha gente, mientras que en Estados Unidos ocurre exactamente lo contrario. Cada vez se concentra más la riqueza y cada vez se retrocede más a nivel de derechos civiles y en derechos democráticos, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones directas de las medidas que está tomando Trump? A nivel de los ganadores está claro. Es decir, las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen grandes ventajas fiscales y se dan situaciones paradójicas, como que en la cumbre de Sevilla que ha habido hace pocos días, la cumbre de desarrollo organizada por la ONU con presencia de representantes de 150 países, por ejemplo, entre sus medidas se planteó de que tenía que haber una exigencia a las grandes corporaciones, a las multinacionales, para que tributaran de forma proporcional a los beneficios que obtienen, que es un tema recurrente que se habla. Bueno, ahí pareció como un gran avance. Lo que no se dijo, en los medios de comunicación se comentó esto como una cuestión positiva. No estaba Estados Unidos presente en esa reunión, lo que era algo importante. Lo que no se dice que una semana antes había sido la cumbre del G7, de los países más ricos del mundo. Y en esa cumbre
Donald Trump consiguió que se hiciera una excepción a la tributación de las multinacionales estadounidenses, exclusivamente. La excepción consistía que un año antes, la otra cumbre del G7, se había decidido como un gran logro que las multinacionales pagaran al menos un 15% de sus beneficios en los países en los que operaban. Pues bien, ahora ya no van a pagar más, no tienen obligación y se hace excepción exclusivamente para las corporaciones estadounidenses. Con lo cual, una sola expresión de Estados Unidos ha logrado convertir en papel mojado lo que decide una cumbre donde están representados 150 países. Eso es una de las consecuencias directas de lo que está haciendo Trump, pero va mucho más allá, a nivel no solamente económico, no solamente las redadas y la batalla por la inmigración, no solamente el aumento de defensa vertiginoso, está yendo más allá en su proyecto, en su ambición. Hay una batalla cultural. Se ha metido con las universidades, ha castigado a universidades como la de Harvard por no haber prohibido en su campus las protestas pro-palestinas. Le ha prohibido seguir aceptando estudiantes extranjeros, que es un porcentaje importante de los estudiantes que tenía Harvard. Pues está dando una batalla en los planes de estudio. Se está impidiendo que se revise la historia de Estados Unidos de forma crítica. Es decir, hace tiempo que el trumpismo lucha en contra de aquellos que quieren recuestionar la versión de la historia que hacía Estados Unidos, criticar lo que fue el esclavismo, el supremacismo blanco, la discriminación de sexo, la discriminación racial. Pues ahora se acabó todo. Se están censurando, hay libros prohibidos en la educación actualmente. Es decir, hay un plan muy ambicioso de afectar a las propias estructuras de Estados Unidos y paralelamente al desmantelamiento del Estado como tal. Ese departamento de eficiencia gubernamental que le creó a Elon Musk, que duró poco tiempo, pero que el objetivo era temporal, de unos meses para limpiar la burocracia, ha puesto en la calle a cientos de miles de funcionarios. Pero eso no solamente es que puede incrementar el paro, es las consecuencias sociales que está teniendo eso. Eso es algunas de las cosas que está haciendo, pero está yendo más lejos en su autoritarismo, es una suerte de aspirante autócrata que ha conseguido con la mayoría del Tribunal Supremo, por ejemplo, una medida que también ha pasado muy suavemente en nuestros medios de comunicación, ha conseguido que el Tribunal Supremo limite ahora las facultades que tienen los jueces federales para controlar las acciones del Ejecutivo. Es decir, los jueces federales hasta ahora podían parar una orden ejecutiva para deportar masivamente inmigrantes en todo el país. Lo que hacía un juez tenía repercusión en todo el país, en 50 estados. Ahora el juez puede parar temporalmente mientras se discute el tema en el estado que emite la orden. En los otros 49 no. Con lo cual es un logro total. Es decir, que intenta es un fortalecimiento de la figura del presidente sobre todas las estructuras del Estado. Y lo que está haciendo Trump es probar cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar. Fuerza todas las situaciones institucionales, se sabe poderoso en la medida que está controlando las dos cámaras del Tribunal Supremo y que tiene por otro lado al Partido Demócrata durmiendo, todavía lamiéndose las heridas de la derrota sufrida, sin un liderazgo claro. Han desaparecido los líderes, no hay una cabeza visible dentro del Partido Demócrata
Bernie Sanders está haciendo lo que puede con giras por todo el país tratando de cubrir ese hueco, pero sabemos que en todos los procesos electorales que ha habido, la propia dirección republicana ha hostigado o boicoteado y le ha lanzado una verdadera guerra sucia para impedirle que se desarrolle un ala progresista dentro del Partido Demócrata. Entonces, Trump está cambiando la situación del país, intentando cambiar el modelo. Es decir, un poco lo que llamamos el iliberalismo. Es decir, ¿qué es el iliberalismo? Es una sociedad que mantiene su estructura formal democrática, que mantiene elecciones, que mantiene las instituciones, pero al mismo tiempo que cercena los derechos civiles y va siendo cada vez más autoritario, se va imponiendo. Es una fórmula entre una democracia y una autocracia abiertamente. Pues él está avanzando eso en el interior de Estados Unidos, con repercusiones en Estados Unidos. Como hemos visto, hay ciertas protestas, ha habido movilizaciones de inmigrantes con apoyos de gente solidaria y de asociaciones en Los Ángeles y otras ciudades con enfrentamientos, pero por ahora no se ven movilizaciones ciudadanas de envergadura para lo que está cayendo en Estados Unidos. ¿Y qué está pasando a nivel exterior? ¿Cuál es la política exterior? ¿Cómo repercute este Trump 2.0? Pues ya estamos viendo. Es decir, por un lado está la parte arancelaria que ha descolocado a socios que defienden los acuerdos transatlánticos totalmente, a la Unión Europea, que ha quedado descolocada porque esperaba que Trump, tal como lo habían anunciado durante su campaña electoral, iba a hacer una guerra comercial con China. Pero lo que no esperaba Europa, la sumisa Europa con Estados Unidos, que se le aplicara a sus aliados. Eso parecía inconcebible, ha dejado descolocada y ha quedado en evidencia el grado de dependencia, de sumisión, que frente a una situación así no sabe cómo actuar. Y con la desunión que existe hoy día dentro de la Unión Europea, los que supuestamente nos representa, esto está provocando una situación caótica todos los días a la espera de a ver qué anuncia el día de hoy Donald Trump. En plan a la expectativa y recién entonces a reaccionar. Y esos mismos socios de la Unión Europea están también como socios dentro de la estructura militar, dentro de la OTAN. Y se repite lo mismo. Trump dice de que ahora hay que pasar, durante el primer mandato exigía a sus socios de la OTAN que subieran el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB. Han pasado pocos años, ahora exige el 5%. Entonces, la OTAN, todo el mundo preocupado, el secretario general de la OTAN, como sabemos, Mark Rutte, el holandés, fue inmediatamente a saludarlo a Trump y hemos conocido todos por la prensa la carta privada que había enviado a Donald Trump, reivindicando de que él fuera la vanguardia que estaba planteando ese tipo de medidas y asegurándole, el papi, asegurándole que iba a conseguir sin ningún problema ese acuerdo en la cumbre de la OTAN. Y así fue, todo el mundo ha firmado, los 32 miembros que es ahora la OTAN, una fuerza descomunal, un gendarme mundial que no tiene límite planetario ahora, como era antes. Supuestamente era una alianza del Atlántico Norte, eso dice su nombre, ahora ya no puede actuar en cualquier lado. Y tenemos a nuestro presidente diciendo que, a pesar de que él puso la firma en ese acuerdo, tiene una carta que le envió el secretario general asegurándole que a España va a ser una excepción y que no se le va a exigir más que el 2,1%.
veremos si es así, si es tan real, pero suena bastante raro, y ahora a la espera de qué represalias puede tomar Trump por esa actitud de España. Entonces, ¿qué se puede esperar de una Unión Europea y de esos mismos socios en la OTAN que aceptan, por ejemplo, de que Trump, recurriendo a los más miserables valores que ha defendido el imperialismo estadounidense desde su nacimiento, que era el expansionismo territorial, que se comió la mitad de México, que invadía países, etc., ha recuperado en el siglo XXI los conceptos de expansionismo territorial cuando dice, por las buenas o por las malas, me voy a quedar con Groenlandia. Y Groenlandia es parte de Dinamarca, y Dinamarca es miembro de la Unión Europea y es miembro de la OTAN. Pero no pasa nada. Y dice también que se va a anexionar a Canadá como un estado más de Estados Unidos. Y Canadá es miembro de la OTAN. Y no pasa nada, no implicó ninguna reunión especial en la OTAN para discutir qué suponía una situación inédita como esta. En la OTAN, en su tratado fundacional, en su artículo 5, habla que un país todos los países tienen que actuar en solidaridad con uno que haya sido atacado por alguien del exterior. Bush utilizó eso tras el 11S y todo el mundo tuvo que apoyarlo. Sin embargo, lo que no está previsto de que un miembro de la OTAN amenace a otros 2 miembros de la OTAN y que no pase nada, que no hay ningún tipo de discusión. Entonces, lo que está quedando en evidencia, más que nunca, lo sabíamos, pero ahora están retratados todos nuestros dirigentes, nuestros líderes, es qué significa hoy la Unión Europea, hacia dónde marcha esta Unión Europea, que es capaz de someterse al tipo de aranceles que aplique Estados Unidos, que si Estados Unidos les exige que sean duros comercialmente con China, lo hace. Si les exige que no corten las relaciones comerciales ni militares con Israel, lo hacen, siguen así. No se ha logrado en todo este tiempo, desde el 7 de octubre de 2023, que comenzó el genocidio en Gaza, ni siquiera consenso en la Unión Europea para sacar un comunicado exigiendo el alto el fuego. Nada, absolutamente nada. Los países siguieron comerciando, no se aceptó suspender totalmente el acuerdo de socio comercial privilegiado que le da Europa a Israel, no se hace condena, sin embargo sí se condena cuando hay reacción de la resistencia palestina, o ahora cuando hay un bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán, e Irán responde moderadamente, simbólicamente, pero responde inmediatamente, Irán nos ha atacado. Y ahí inmediatamente Alemania, Francia y todos en cadena condenan como agresor al otro. Entonces hay una situación que revuelve todo y que saben, en el caso de Israel, está aprovechando una situación muy particular que se está dando en el Oriente Próximo para arrastrar a Estados Unidos a sus intereses. Hoy día Israel, un país de menos de 9 millones de habitantes, pero gendarme de Estados Unidos y de Occidente para controlar al mundo árabe y para impedir que haya estructuras de unidad panárabe, pues hoy día ve que tiene una situación privilegiada como para atreverse a golpear a Irán, que es un duro hueso de roer. Irán no es ni Siria, ni Libia, ni Irak, es mucho más que eso. Es un país de 90 millones de personas
con un desarrollo importante, con un desarrollo militar importante que implicaría unas repercusiones muy grandes en toda la región, con repercusiones geopolíticas, pero aparte repercusiones comerciales, etc. Pero Israel está empeñado en aprovechar una situación muy especial. Las circunstancias hacen de que Irán esté muy debilitado. ¿Por qué? Porque han caído un socio importante como tenía, que era el régimen sirio, ha sido derrocado, porque Rusia, otro socio importante, está empantanado en la guerra de Ucrania, porque el llamado eje de la resistencia, Hamas en Palestina, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias proiraníes de Siria e Irak han sido duramente golpeadas previamente por Israel, con lo cual Irán no cuenta con toda esa red de apoyo y seguridad, esa telaraña que le permitían mantener una cierta coraza. Está muy debilitado, más frágil, más vulnerable que en ningún momento. Y por eso, bueno, Israel se atrevió primero a golpear el pasado 13 de junio, con la consiguiente reacción lógica por parte de Irán, muy medida, e inmediatamente Trump se vio como obligado, es decir, hay muchas teorías si esto estaba organizado de esta manera, pero muchos analistas hablan de que realmente se vio forzado para que no sea Israel el protagonista, el que llevaba todo el juego, sino que sea Estados Unidos el padrino que apareciera claramente, utilizando por primera vez en 46 años de que llegó al poder el régimen de los ayatolás, por primera vez Estados Unidos se atreve a bombardear directamente Irán. Hasta ahora había asesinatos selectivos, entre comillas, de científicos ligados al plan nuclear, de militares, tanto por parte de Israel como de Estados Unidos, pero bombardear de esta manera y directamente plantas nucleares son palabras mucho mayores. Pero claro, va a terminar ahí. Evidentemente a Trump no le interesa ampliar la guerra en este momento, porque tendría repercusiones para sus aliados árabes, para Arabia Saudí, para los Emiratos, para Qatar, etcétera. Se verían afectadas las fuentes de energía, provocaría toda una crisis internacional, y su objetivo es China y no en este momento Irán. Pero Netanyahu, en su huida hacia adelante y con el tipo de gobierno que encabeza, podría hacer una jugada que fuerce una intervención de Estados Unidos, y que no es solo Estados Unidos. Cuando Irán ha atacado en represalia, ha atacado a Israel, parte del escudo que se crea militar interviene Alemania, interviene Reino Unido, interviene Francia, es decir, en apoyo inmediatamente de Israel, con lo cual ahí también estaría comprometida directamente Europa. ¿Y qué pasa? Claro, los países árabes están, por más que Arabia Saudí sea un rival regional importante de Irán, pero no le interesa para nada esa inestabilidad en la región en este momento. Y por parte de otro actor tan importante como China, claro, China mira la situación, pero no le interesa para nada ni actuar, ni le interesa que esta conflagración se amplíe. China, tanto en la guerra de Ucrania como en la situación, el genocidio en Gaza, como ahora el ataque a Irán, es el primero que presenta las propuestas de negociaciones de paz. Cuando fue la invasión rusa de Ucrania, inmediatamente propuso un programa de 10 puntos a negociar. No hubo ninguna cumbre, ninguna reunión internacional para discutir su propuesta, que había sido avalada también por Lula da Silva. Ahora ha vuelto a proponer también que hubiera mediadores de distintos países, mediadores árabes, etc. ¿Por qué? Porque
Para China no le interesa para nada una desestabilización en una zona de donde se abastece de petróleo, de gas, donde comercia tanto como con Irán, pero también con Arabia Saudí. China no tiene una limitación de socios comerciales, limitaciones ideológicas. China va a lo suyo, a conseguir beneficiar su situación económica con un proyecto de desarrollo económico importante, con megaproyectos de la ruta de la seda, con infraestructuras impresionantes, y lo que menos quiere son intervenciones militares ni implicarse nada de esto. Sí. Bueno, resumo que ya se nos acaba el tiempo. Bueno, frente a toda esta situación, evidentemente que nos vamos a ver afectados todos los que vivimos en Europa, en todo el mundo, pero en Europa está en el meollo del asunto, está en una Unión Europea, está en la OTAN, nos guste o no nos guste, y hoy día hay una situación que obliga a pensar cómo se puede trabajar, cómo se puede incidir tanto en la Unión Europea o en la OTAN. ¿Es posible reformar una OTAN? Parece imposible. Está claro que hoy día es mucho más difícil que en los años 80, cuando el referéndum se votó por la entrada a la OTAN y no se rechazó las bases. Hoy día los compromisos son mucho más complejos, las Fuerzas Armadas ya tienen homologado armamento, todo muy complejo, pero evidentemente de que va a haber que volver a las calles para mantener el tipo de consignas que se abandonaron hace muchos años, porque la OTAN es imposible de modificar, sigue unos intereses estratégicos de Estados Unidos y el resto de miembros se pliegan, le afecta incluso a veces sus propios intereses o no, como ha pasado con intervenciones en Asia que podían no interesarle a Europa, pero siguen los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y por parte de la Unión Europea también hay un problema gravísimo, hay un control por parte de la derecha y la ultraderecha de las instituciones europeas, están en buena parte de los gobiernos y en los parlamentos de muchos países miembros de la Unión Europea. Hay un avance muy grande que no pareciera que fuera una ola más, una ola conservadora, seguida por una ola progresista, tanto en Europa como América Latina, sino de que estamos viendo algo con profundidad, con proyectos de autoritarismo, de regresión de derechos y conquistas sociales que creíamos irreversibles. Y frente a esto, desgraciadamente, vemos que las fuerzas de la izquierda real no tienen capacidad de movilización suficiente en este momento como para ejercer la presión necesaria frente a nuestros dirigentes para revertir esa situación. Ni el sindicalismo está haciendo la movilización que se necesita, ni los partidos de izquierda tienen un grado de unidad, de frente amplio con fuerza como para exigir a los dirigentes, con lo cual el pronóstico es duro. Pero bueno, solo queda eso, volver a las calles, volver a movilizar, volver a insistir, volver a concienciar de que por ahí es la única respuesta posible. Lo dejo por aquí. Gracias. Gracias. No hay tiempo para hacer preguntas, pero sí para comprar el libro y gustosamente Roberto os lo firmará. Hágase más racional la vida humana, páguese la deuda ecológica y no la deuda externa, desaparezca el hambre y no el hombre. Fidel Castro, muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo.
el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.